Muy buenos días, tengan todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en una charla más de nutrición y deporte. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, responsable de la nutrición de deportistas de equipo representativo de la UNAM desde hace ya 33 años y también académico de la UNAM. Doy clase en el posgrado en la especialidad de medicina del deporte y actividad física y en la especialidad de enfermería de cultura física y deporte. Hoy la charla es el peligro de los ácidos grasos trans. Yo creo que es importante y además es un tema que está muy actual porque pues es la legislación de nuestro país acaba de entrar, donde entra la vigencia. No sé bien qué va a pasar con los productos que ya traen ácidos grasos trans. Seguramente poco a poco entró ya en vigencia, pero poco a poco lo irán modificando. Pero vamos a ver entonces qué es esto de los ácidos grasos trans y cuál es su peligro. Sus peligros son a la salud, obviamente, y por qué es que se ha legislado no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo. Entonces, también se les llama grasas trans, ácidos grasos trans, es correcto. Grasas trans es para que quede un poco más cercano a la población, porque ácidos grasos luego decimos, bueno, ¿y qué diablos es un ácido graso? Pero entonces es una grasa, grasas trans o grasas hidrogenadas industrialmente o grasas trans de producción industrial, que también es como se les llama, ácidos grasos trans de producción industrial, son todas las formas. Y que las menciono porque es así como van a aparecer en los empaques. Hay sello de ácidos grasos trans, hay sello de grasas trans, no me acuerdo, dice grasas trans me parece, pero también cuando leemos las etiquetas, en las etiquetas puede decir ácidos grasos hidrogenados y eso se refiere, o grasas hidrogenadas y eso se refiere a los ácidos grasos trans. Todos son las formas en que se les llama. Ahora, antes de empezar a satanizar a las grasas trans, a los ácidos grasos trans, hay que recordar que las grasas son muy útiles en nuestra vida. No nada más están ahí en los alimentos por causarnos daño, no, las grasas son muy útiles, por eso pongo de ejemplo un aguacate, y van a ser útiles para esto. Por ejemplo, en esta infografía de UFIC nos dice pues favorecen el desarrollo y funcionamiento del cerebro. El 60% del cerebro es grasa. Como un componente estructural de las células, las paredes celulares están formadas por fosfolípidos, o sea, que tienen grasas también, lípidos es grasas, favorecen la absorción en el intestino de las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. Ciertos tipos ayudan a mantener la salud del corazón y los de los vasos sanguíneos, esto sobre todo las grasas HDL, que es lo que llamamos el colesterol bueno y que entonces siempre nos interesa que esté arriba, o sea, una buena concentración en sangre. Y también nos pueden servir como fuente de energía. Ya sabemos que para los deportes, sobre todo en los deportes de larga duración, pues van a ser una buena fuente de energía. Nos dan 9 kilocalorías por gramo. En cambio, los hidratos de carbono o las proteínas nos dan 4 kilocalorías por gramo. Entonces, las grasas nos dan 9 y estos son más energía, pero en un proceso más lento, por eso casi siempre son más usadas en los deportes de larga duración. Muy bien, entonces las grasas son buenas, nuestra dieta debe tener al menos cierta cantidad de grasas, que sería, digamos, el equivalente a 3 cucharaditas o 3 rebanaditas de aceite vegetal, o 3 rebanaditas de aguacate para recibir todos los ácidos grasos que necesitamos, los indispensables, los que nosotros no podemos sintetizar. Entonces, los omega 3, los famosos omega 3. Entonces, es como que lo mínimo. O sea, no puede haber dietas sin grasas porque son muy necesarias para la vida. Y alrededor del 90% de nuestras grasas dietéticas vienen en forma de triglicéridos, que están formados, los triglicéridos son moléculas más grandecitas, que están formadas por moléculas más pequeñas
que una son los ácidos grasos y el glicerol que los une. ¿Sí? Ya sea de origen animal o de origen vegetal, son estos triglicéridos con estos ácidos grasos y glicerol. Y las grasas a temperatura ambiente, tenemos que puede haber grasas sólidas o grasas sólidas como la mantequilla o la manteca de cerdo, que las vemos sólidas a temperatura ambiente, y líquidas como casi la mayoría de las grasas vegetales, de todos los aceites vegetales, pues son líquidos a temperatura ambiente. Y esta diferencia nos las va a dar sobre todo si son grasas saturadas o son grasas no saturadas. Y entonces las grasas saturadas generalmente son sólidas a temperatura ambiente y las grasas no saturadas son líquidas a temperatura ambiente, ¿sí? Y también otra importancia, las grasas saturadas normalmente las vamos a encontrar en los alimentos de origen animal. Todas las grasas casi de origen animal van a ser saturadas. Vamos a ver que no son totalmente el villano de la dieta, porque ahorita vamos a llegar a las que sí son el villano, que son las trans. Entonces, las grasas saturadas, pues las encontramos y además la dosis hace al veneno, recuerden. Saturadas en alimentos de origen animal y de origen vegetal solo tienen grasas saturadas el aceite de coco y el aceite de palma. Los dos tienen grasas saturadas. Pero en general todas las grasas de origen vegetal son grasas no saturadas y generalmente cuando ya se exprimen y se transforman en aceites, pues ya las tenemos en forma líquida. ¿Sí? Entonces esas son de las primeras diferencias. Ahora, las grasas saturadas que son de origen animal, pues también vienen acompañadas de colesterol en diferentes cantidades. Siempre ponen, por ejemplo, por muy mal ejemplo, la leche que tiene colesterol, y les digo que la leche tiene 34 miligramos de colesterol, mientras que un huevo tiene 250, ¿no? O sea, varias veces más, entre 250 y 300 miligramos de colesterol. Entonces tiene mucho más colesterol un huevo que la leche, pero sí, efectivamente, todas las grasas de origen animal tienen colesterol. Y ahí sí, las grasas de origen vegetal no van a tener colesterol porque el colesterol es una grasa animal. Pero el colesterol no es la grasa que se usa para obtener energía. El colesterol es algo que es precursor, es una molécula que es precursora de vitamina D y de hormonas esteroideas. Entonces el colesterol realmente no se usa para obtener energía, pero hace varios años el colesterol era el villano cuando hablábamos de grasas, se hablaba del villano principal que era colesterol y le seguía en villanés en las grasas saturadas. Entonces, y se decía, bueno, todo el colesterol y todas las grasas saturadas van a hacer daño al corazón, se van a taponar las arterias y demás. Y esto ha cambiado, esto sobre todo se empezó a ver hace ya bastantes años y decíamos, bueno, si del total de las grasas dietéticas el 90% son triglicéridos, como les decía, no todo es colesterol, es muy poquito el colesterol, que están formados de ácidos grasos y glicerol, pues, ¿qué son estos ácidos grasos y glicerol? Ya no nada más detenernos en lo que era colesterol. Y esta es una molécula de triglicérido donde tenemos aquí la estructura, este es el glicerol que está aquí enmarcadito en azul, esta estructura de glicerol, y cada una de estas colitas, cada una de estas son ácido graso, un ácido graso saturado, monoinsaturado y poliinsaturado. Entonces por eso son 3, 1, 2 y 3 ácidos grasos y una molécula de colesterol y todos juntos son triglicéridos, que tienen 3 ácidos grasos. Pero cada uno de los ácidos grasos es lo que nos va a interesar ahorita para la charla y cada uno de estos ácidos grasos puede tener eh, eh, todos sus enlaces. Las bolitas blancas son átomos de carbono, las bolitas amarillas son átomos de oxígeno y las bolitas anaranjadas son átomos de hidrógeno. Entonces, vemos que cada átomo de carbono tiene 4 enlaces,
y aquí está unido o a otro átomo de carbono o a hidrógenos. Si ven, tiene todos los hidrógenos posibles y decimos que, que esta molécula es un ácido graso saturado porque está saturado de hidrógenos. Tiene todos los hidrógenos posibles y no tiene ningún doble enlace. En cambio aquí, entre este átomo de carbono y este otro átomo de carbono, hacen un doble enlace y entonces pierden el hidrógeno, porque les decía, el carbono solo puede tener 4 enlaces y pierde aquí 2 hidrógenos. Y entonces tiene un doble enlace y perdió 2 hidrógenos y entonces ya está insaturado. Ya no está saturado de hidrógenos, perdió 2 hidrógenos y como solo tiene un doble enlace, se le considera monoinsaturado. O sea, mono quiere decir uno y tiene un doble enlace. Y los que son poliinsaturados, pues tienen muchos dobles enlaces, miren, tienen dobles enlaces y perdieron entonces sus átomos de hidrógeno. Esa es la diferencia entre un ácido graso saturado, monoinsaturado, poliinsaturado o insaturados en general, les llamamos a estos, que este va a estar saturado de hidrógenos o tiene todos sus hidrógenos y estos perdieron sus hidrógenos y por lo tanto formaron dobles enlaces. Aquí en un acercamiento se ve más claro lo de que les decía, todos los átomos de carbono con sus respectivos hidrógenos, y aquí a este le faltan 2 hidrógenos porque los perdió para formar un doble enlace con este otro átomo de carbono. Ok, entonces esto, que sean, hace que esta grasa, esto de no tener ácidos grasos, dobles enlaces, hace que esta grasa sea sólida y que esta grasa sea líquida. Y también hace que los saturados favorecen más la formación de LDL colesterol o lo que llamamos colesterol malo, que es el que se va a pegar en las arterias o a depositar en las arterias. Y estos, los que tienen dobles enlaces, decimos que van a formar más el colesterol bueno, el HDL colesterol, y que es el que no se va a pegar en las arterias. Es una molécula más pequeñita y que va a andar transportando el colesterol para todos lados para que no se pegue o para que sea utilizado en el hígado, como les decía, para formar vitamina D o hormonas esteroideas. Muy bien. Entonces, estos son los famosos omega 3, omega 3, omega 3, que ya sabemos que tienen estos dobles enlaces. Aquí cada piquito es un átomo de carbono. En el carbono 3, 1, 2, 3, se empieza a contar a partir de este extremo y esos son los famosos omega 3. Pero hoy no vamos a hablar de estos omega 3, sino que vamos a hablar de otras grasas que no son ácidos grasos saturados, que son ácido, ahorita vamos a ver, que son los famosos ácidos grasos trans. Muy bien, entonces, regresando a esta historia de que el colesterol, por ahí de los años 40, sobre todo, se empezó a ver que las grasas saturadas y el colesterol se les echaba la culpa total y absoluta a ellos dos, la cantidad de lo que se comía, y de hecho se empezó ahí también a decir que los huevos eran muy, muy, muy malos, pero también la mantequilla, pero la gente le gustaba por esa época mucho la mantequilla o ponérsela todo, untarla en los panes, etcétera. Y se veía, bueno, que estas eran sólidas y estas líquidas y tenían colesterol y grasas saturadas. Y entonces, ¿qué se les ocurrió? Estas tenían grasas no saturadas. Pues hidrogenar esos ácidos grasos, ¿se acuerdan que les faltaban hidrógenos? Entonces, justamente es meter ahí ácidos grasos, por eso les puse los dibujitos para que más o menos quede un poco más claro, es hidrogenar esos ácidos grasos, ponerles los hidrógenos que les faltaban y se rompe algún doble enlace para ponerlos. Y entonces esta grasa hidrogenada o parcialmente hidrogenada pierde algunos dobles enlaces porque le metemos átomos de hidrógeno y ya se hace sólida. Y entonces ya dijeron, pues bien, es una maravilla esto y se formó la margarina. Esa es la famosa margarina que es de origen vegetal, que se anunciaba su promoción, Can't Believe It's Butter, que no podía creer que era mantequilla, que no era mantequilla, perdón, it's not butter, perdón, que no era mantequilla, y entonces, pues se usaba mucho la margarina.
Y resultó que además la margarina tenía ventajas porque era más barata que la mantequilla. Entonces aquí tenemos otra vez en la imagen que tenemos arriba el ácido graso saturado y este es el ácido graso hidrogenado, que si acuerdan originalmente tenía aquí un doble enlace, pero entonces se le ponen dos hidrógenos ahí y se quita el doble enlace y ya se hacen enlaces con los hidrógenos. Y ahí queda, aquí parece que no queda nada, pero sí queda un enlace sencillo. Entonces, esto es un ácido graso hidrogenado y esto es un ácido graso saturado. En este caso, bueno, como solo tenía un doble enlace, pues queda como saturado y pues obviamente ya va a ser una grasa sólida, ¿sí? Que era lo que nos interesaba. Pero ya viendo un poquito más, muchas de estas grasas siguen teniendo sus dobles enlaces, porque veíamos que había grasas poliinsaturadas y entonces se les ponía, por ejemplo, aquí había un doble enlace o aquí había un doble enlace, se les puso los hidrógenos, pero quedó algún doble enlace, quedó en forma cis o en forma trans. En forma cis es la forma original que viene en las grasas poliinsaturadas y la forma trans es la que se formó en el ácido graso que se hidrogenó parcialmente. Por eso es parcialmente porque fue en alguno de los dobles enlaces, pero todavía continuó con otros enlaces, pero quedó en forma trans. ¿Qué esto quiere decir de qué lado quedaron los hidrógenos acá? Que no es tan importante, solo veamos que esta, bueno, por eso puse esta imagen, porque queda claro que esta queda así como que estiradita, mientras que esta da una curva. Es la misma, tiene el mismo número de átomos de carbono, por eso se llamaríamos isómeros, o sea que son muy, muy parecidos, pero tiene el mismo número de átomos de carbono, de hidrógenos y de oxígeno, tiene exactamente el mismo número, pero esta da una curva por el enlace que hace y esta no da una curva por el enlace que hace. Y entonces este enlace es la forma trans, nos da la forma trans o es un enlace trans, y este es un enlace cis, perdón. Y de ahí viene el nombre trans, viene del enlace o de la forma que en el se va a formar de este ácido graso, la forma que toma, y aunque son isómeros, o sea, son muy, muy parecidos, estas grasas, pues ya vemos que se van a diferenciar, ¿sí? Esta da una curva y esta molécula da una curva y esta molécula no da una curva. Los isómeros, hay muchos tipos de isómeros, algunos son isómeros especulares, no, pero los isómeros especulares, les decía, son como las manos, ¿no? Las manos son isómeros porque la derecha y la izquierda son iguales, pero no del todo, porque no las podemos sobreponer así, sino que son isómeros especulares porque se ven como en un espejo, ¿sí? Así, aquí sí ya coinciden y aquí coinciden, pero si las queremos sobreponer así, no coinciden, ¿no? Una mano es derecha y otra izquierda, y entonces podríamos decir, para que quede más claro esto de los isómeros. Entonces, estos también son muy parecidos, tienen, les decía, el mismo número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero hace esta curvita por el enlace que tiene, que cis, y queda recto por el enlace trans. Bueno, pues de ahí viene todo el nombrecito de ácidos grasos trans, que a la hora de hidrogenarlos quedan de esa manera. Entonces, los ácidos grasos trans han sido definidos por la Comisión Mixta FAO-OMS del Códex Alimentarios. Recuerden que FAO-OMS pues forman ahí una comisión mixta para reglamentar muchísimas cosas relacionadas con la alimentación, en este caso a nivel mundial, como ácidos grasos insaturados que contienen uno o varios enlaces dobles aislados en una configuración trans, como ya vimos ahí, que quedan rectos. Esto se refiere a la estructura química de las grasas en la que los dos hidrógenos se disponen en configuración cis o trans de la molécula, dándole una estructura y propiedades diferentes a ambas formas, ya que fue lo que vimos. Y entonces las grasas sólidas, saturadas, colesterol, las saturadas, el colesterol ya quedamos que es una molécula diferente, que antes se decía es que la grasa es todo el problema del LDL o del colesterol malo, son las grasas saturadas y el colesterol, pero ya se vio que no, las grasas hidrogenadas incrementan más, mucho más
el colesterol malo que las grasas saturadas normales, digamos, que vienen normalmente en los alimentos, o que el colesterol solito. Entonces, lo que realmente incrementa más el colesterol, son las grasas hidrogenadas. Entonces, ya tenemos nuevo villano, son las grasas hidrogenadas y no es tanto el colesterol o las grasas saturadas. Entonces, haciendo un pequeño resumen, tenemos los ácidos grasos que forman parte de la molécula de triglicéridos, que son el 90% del total de las grasas que consumimos. Pueden ser monoinsaturados, poliinsaturados, que es mono, un solo doble enlace, poliinsaturados, varios dobles enlaces, saturados, que no tienen ningún doble enlace, están con todos sus hidrógenos posibles, y trans o hidrogenada, que tienen algunos dobles enlaces, pero que se hidrogenaron parcialmente para volverse sólidas, ¿sí? Entonces, todos esos son los tipos de ácidos grasos que podemos tener. Ahora, estas grasas trans, insisto, parcialmente hidrogenadas, porque es así como debemos de buscarlas en las etiquetas, ahora que la legislación dice que no, bueno, ya desde hace el año pasado decía que no podían ser más del 2% del total de la dieta, pero se está buscando que para en un momento, me parece que es 2050, ya no exista ninguna grasa trans en los alimentos. Entonces, las grasas trans parcialmente o parcialmente hidrogenadas, que cualquiera de los nombres es como viene en las etiquetas, pues son las que están causando problemas a la salud. Y ya vimos que una de la formación de las grasas trans es la hidrogenación para hacerlas sólidas o semisólidas, las, los aceites, hacerlos sólidos o semisólidos como la margarina, pero también se forman en altas temperaturas. Cuando freímos, les decía, cuando empieza a humear un aceite, que todos los aceites, si son de cánola, si son de soya, si es de olivo, todos tienen diferentes puntos de humeo, o sea, diferentes temperaturas y tiempos van a empezar a sacar el humito y, o sea, a quemarse el aceite, y cuando empiezan a humear es cuando empiezan a generarse ahí ácidos grasos trans, ya no como en la margarina, que era el que se hace industrialmente y que se usa mucho, sino en cualquier proceso de freír los alimentos usando mucho el mismo aceite, o sea, llegando a quemarlo, es cuando se va a presentar eso, ¿no? Por eso les decía, bueno, ahí pues rápidamente es dejar de consumir cosas fritas, o que sea cuando máximo un día de la semana nada más consumir algo frito, y si lo preparamos en casa, que se cambie el aceite, no que en un mismo aceite friamos los bisteces de a lo mejor 4 miembros de una familia, sino que cambiemos el aceite, un aceite cuando busqué cuánto tarda en humear y todo esto, en promedio nos alcanza ahí lo que hayamos puesto primero como para alcanzar a freír porque investigué el tiempo en que se cuece un bistec, como para 2 bisteces, más o menos. Y entonces ya se cocieron y hay que cambiarlos nuevamente y usar el aceite, y hay que usar otro aceite. Muy bien, entonces es la forma en la que se forman los ácidos grasos trans mediante hidrogenación, que esto se hace sobre todo a nivel industrial, y de ahí se usan mucho estas grasas parcialmente hidrogenadas, o cuando freímos algo a altas temperaturas y sobre todo lo mantenemos el aceite ahí. Les digo, cuando empieza a humear, no es que ya todo se transformó a grasa trans, pero es cuando inicia el proceso de grasa, de transformarse a grasa trans. Ahora, también las grasas trans las vamos a encontrar en forma natural en los rumiantes. Los rumiantes tienen microorganismos en sus estómagos que van a transformar las grasas que llega al estómago del rumiante en grasas trans, pero es una cantidad muy, muy, muy pequeña. Y esto es muy importante porque también ahí, luego un dato así se magnifique, ya sabemos que ahora sacan, pues chismes, falacias, mitos
creencias, o sea, como que para ganar adeptos, ahí en las plataformas, dicen, el descubrimiento del siglo, ¿cómo se llama? El ganado bovino, que son las vacas, ovino, que son los corderos, y caprino, que son las cabras, pues también tiene ácidos grasos trans. Nos engañó, no es nada más la industria, no, o sea, estos son en cantidades muy, muy pequeñas, están presentes en forma natural, pueden llegar a estar en la leche de estos animales o en la carne de estos animales, pero son cantidades muy pequeñas. ¿Cuánto es muy pequeño? Es menos del 0,5% del aporte energético total de la dieta promedio. Entonces, esto se considera que es muy, muy, muy pequeño como para causar daños a la salud. Y además, al ser estos de origen natural, no se ha visto que no tiene los efectos perjudiciales que tienen los aceites hidrogenados industrialmente o que se forman en los procesos de altas temperaturas, ¿sí? De quemado del aceite. Entonces, no son diferentes. Sí es verdad que lo tienen, pero si ya les quieren ahí llamar la atención con esto, pues sí, es una realidad, pero es muy poquito lo que tienen y eso nunca va a causar daños a la persona. Ok, este, pero bueno, las grasas trans, ¿por qué son tan usadas en la industria alimentaria? O sea, si son malas, ya desde hace como 30 años se descubrió que causan problemas a la salud. ¿Por qué son tan utilizadas? Bueno, principalmente los ácidos grasos trans resultan atractivos para la industria alimentaria, o sea, las grasas parcialmente hidrogenadas son atractivos porque resisten más la conservación, ¿no? Entonces, si el aceite pues se enrancia, sufre un proceso de enranciamiento más rápido que una grasa más sólida como la margarina, pues lleva un proceso de enranciamiento más largo, podemos almacenarla por un mayor tiempo y esto pues es una ventaja cuando se van a almacenar para crear diferentes pastelillos, por ejemplo. Es mayor estabilidad durante la fritura, o sea, alcanza más alta, resiste más las temperaturas antes de empezar a humear. Lo que les decía, antes de empezar a humear, resiste mucho más las temperaturas, en sí todas las grasas sólidas. Por eso decíamos, para freír, pues casi es mejor freír con manteca porque es la que más va a resistir las muy altas temperaturas. Y mantequilla también, y en este caso la margarina pues también resiste más las altas temperaturas. Y como es semisólida, es muy suavecita, generalmente no es tan dura como la margarina, es más semisólida, es más maleable, es más fácil de utilizar en la preparación de pastelillos. En la repostería es muy fácil de usar. Entonces, esos son sus atractivos, sus tres principales atractivos que tiene para la industria. Y durante más de 30 años se utilizaron estos aceites vegetales porque además, les decía, esto empezó como que en los 40 y de aquí a los 30 o en los 50 y por ahí de los 70, perdón, o de los 80, se pensaba que como eran de origen vegetal, porque eran grasas, las grasas se formaban hidrogenando aceites vegetales, entonces pensaba que por ser su origen vegetal, pues eran saludables para el corazón y para las arterias. Y así es como este, incluso se promocionaban. Sin embargo, con el tiempo se vio que el exceso de ácidos grasos trans podría traer más infartos al miocardio y más enfermedades cardiovasculares que las grasas saturadas de origen animal. O sea, resultó peor el remedio que la enfermedad, tal cual, como dice el dicho, porque les decía en el caso de la margarina que la idea era proteger al cuerpo de recibir el colesterol que tenía la mantequilla, pues se vio que la grasa parcialmente hidrogenada de la margarina era peor porque se formaban estos ácidos grasos trans en comparación con el colesterol, con la cantidad de colesterol que aportaba la mantequilla, pues realmente era peor la cantidad de
la margarina. Y poco a poco esto fue evolucionando. Hay margarinas que no tienen ya ácidos grasos trans. Hay que leer las etiquetas. Estas generalmente pues lo ponen ahí en una parte visible, grandecito, sin ácidos grasos trans o sin trans, para que nos quede claro que esa margarina, aunque es parcialmente hidrogenada, se cuidó durante el proceso o se le eliminó posteriormente los ácidos grasos trans. ¿Sí? Entonces pues sí es muy importante por eso, o va a ser muy importante leer las etiquetas, aunque pues ya, por ejemplo, en México se ha implantado el etiquetado frontal de estos hexágonos. Hay uno de los hexágonos, unos dicen de azúcar, otro de grasas totales, unos de sodio y unos dicen de grasas trans. Entonces, pues hay que leer esos etiquetados y les decía, por la parte de atrás, donde viene el valor nutrimental o el desglose de qué está hecho, la información de de qué está hecha este producto, pues hay que revisar que no diga que tiene grasas parcialmente hidrogenadas o grasas trans, cualquiera de los dos nombres normalmente aparecen como hidrogenadas. A veces, bueno, bueno, en la otra página que era de Argentina, decía que a veces nada más dicen hidrogenados. No he revisado en las etiquetas del país, aquí de México. Aquí sí aparecen como grasas trans o ácidos grasos trans o grasas parcialmente hidrogenadas normalmente. Entonces, eso sí hay que revisarlo mucho porque, insisto, se ha visto que pueden provocar más infartos al corazón o enfermedades cardiovasculares que las grasas saturadas de origen animal, ¿sí? Entonces, son más graves. Y esto porque, bueno, esta es una arteria cortada, así bien el tubito, la cortamos así. Y vemos aquí que tiene esta pared externa, esta pared interna y esta otra paredcita chiquita formada por estas células más pequeñitas. Y cuando decimos que se pega el colesterol, en realidad se destruye esta pared interna. Miren, estas son las células, se destruye esta pared y ahí se va metiendo el colesterol. Aquí ya se metió las bolitas amarillas, son el colesterol malo, el HDL. Estos son, los rojos son eritrocitos o glóbulos rojos. Y ahí se va metiendo el colesterol, estas pelotitas es HDL o colesterol malo, que es el que se mete en las arterias y se va acumulando. Entonces, para que esto se formen estas cosas que van formando ateromas y que van haciendo daños a la salud de las arterias, necesitamos dos cosas: que haya mucho colesterol malo circulando, que son estas bolitas. El colesterol bueno es más pequeño, se vería más pequeño, mucho más pequeño, como puntos. Que haya mucho colesterol malo circulando y que se rompa la arteria para que se pueda meter. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que las grasas trans incrementan el colesterol malo y disminuyen el colesterol bueno. Les decía, el colesterol bueno hace que esto no ocurra porque se lleva el colesterol, se lo lleva para que sea usado, transformado en otras formas, y eso es lo que hace el colesterol bueno, por eso le llamamos así, y el colesterol malo es el que se va a almacenar. Entonces, las grasas trans se ha visto que incrementan el colesterol malo y disminuyen el colesterol bueno. Y además, los ácidos grasos trans inflaman el revestimiento de las arterias. O sea, estas arterias, les decía, si se inflaman, se rompen y se empieza a meter el colesterol. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que van a hacer los ácidos grasos trans y por eso, pues van a causar mayor problema, aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular y de muerte súbita de origen cardíaco. Y esto, pues, es bastante grave. Además, los ácidos grasos trans, aunque son grasas, también se asocian con un mayor riesgo de desarrollar, diabetes tipo 2. Entonces, a veces decimos, ay, pues a lo mejor yo me cuido mucho de los azúcares,
pero si no cuidamos también los ácidos grasos trans, se incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y si ya sabemos que es nuestra carga genética, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres, madres, abuelas son diabéticos o han padecido diabetes, pues nosotros tenemos una carga genética que ya sabemos que estamos predispuestos más a la diabetes que otras personas. Entonces, también ahí hay que vigilar, insisto, los ácidos grasos trans son grasas, pero se han relacionado con mayor riesgo de desarrollar diabetes. Y estas son las trans, ¿se acuerdan? Vimos esta imagen hace rato y las cis, ¿no? Trans y cis. Nada más esta fue para recordar que nada que ver con transgénico, porque muchas veces las personas creen que el trans viene de transgénico y que le llamamos ácidos grasos trans porque son transgénicos. No, no tienen nada que ver con lo transgénico, son otra cosa diferente, ya lo explicamos. Lo que son los enlaces, enlace cis o enlace trans, y el enlace trans, la forma que nos da así de que esté estiradito, ese es el que causa problemas para la salud. Muy bien. Entonces, esto de los ácidos grasos trans, pues sí se creó una alerta mundial y la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Panamericana para la Salud recomienda la eliminación de los ácidos grasos trans producidos industrialmente. Me parece que esto es en 2008 o 2018, ya no me acuerdo. Pero bueno, aquí está la página donde viene para prevenir enfermedades no transmisibles como cardiopatías coronarias. Entonces, sí, ya se toman el toro por los cuernos, como decimos, y se dice que hay que combatir el consumo de ácidos grasos trans. Porque cuando el consumo de ácidos grasos trans es mayor del 1% del total de la energía de la dieta, se asocia a un aumento del riesgo de cardiopatía coronaria y de muerte por esta causa. Mayor al 1% del total de la energía de la dieta. O sea, pues hay que estar muy atentos. Comer grasas trans o ácidos grasos trans es responsable de más de 500,000 muertes prematuras anuales por cardiopatía coronaria. Lo repito, 500,000 muertes prematuras anuales por cardiopatía coronaria. Pues son muchas. ¿Y por qué es lo de prematuras? Porque se da cardiopatía coronaria no en ancianos, que decimos, bueno, pues ya estaba muy grande, sino en adultos, pues relativamente jóvenes, que no les tendría que dar, digo relativamente porque sí son alrededor de 40 años, pero que no les debería de dar estos problemas todavía de muerte prematura. Y la eliminación de grasas trans en los alimentos se puede lograr a través de enfoques de políticas gubernamentales. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Dice que hay que crear políticas gubernamentales y proponen 3 puntos principales, que es reglamentar para limitar el contenido de ácidos grasos trans de producción industrial, por eso es la PI, de producción industrial, a no más de no se ve, a no más del 2% de cada, 2 gramos, perdón, de cada 100 gramos de grasa, o sea, el 2% de grasas totales en los alimentos. O sea, las grasas totales de cualquier alimento no pueden tener más del 2% de grasas trans. Por eso, si revisan las etiquetas, luego justamente nos lo reportan en porcentaje para que sepamos que no pueden tener más del 2% del total de las grasas, sean de grasas trans. El segundo punto es prohibir los aceites parcialmente hidrogenados, o sea, todos estos, las margarinas, que son la fuente principal de ácidos grasos trans de producción industrial en la industria. Pero ya sabemos que también se producen en todo lo que son frituras. Entonces, pues ahí también es otro proceso. Y las frituras, tanto si vienen en una bolsita como si fue en el puesto de tacos, o si fue que están fritos, bueno, de flautas serían, porque para que estén fritos serían flautas más bien,
o que lo hicimos en casa, ¿no? Todo lo que freímos en casa, entonces todos esos son y prohibirlos. Bueno, en este caso, pues serían prohibirlos en la industria. Y una combinación de las dos políticas mencionadas anteriormente. En el 2010, o sea, ya en este siglo, se estimó que en el mundo 537,000 muertes por cardiopatías coronarias fueron atribuibles al consumo de ácidos grasos trans. ¿Sí? Entonces, esto fue nada más dato del 2010, pues es bastante. De estas muertes, 160,000 ocurrieron en la región de las Américas, así lo dice el documento, porque les digo que es de la Organización Panamericana para la Salud, entonces llama en la región de las Américas, y 45% de ellas eran prematuras, ¿sí? Les digo, personas pues alrededor de los 40, entonces pues es algo muy grave porque pues ahí estamos hablando que si es una persona casada, está dejando niñitos huérfanos, está dejando de trabajar, está dejando su familia muy tempranamente y de todas formas, si no, pues, pues una persona que todavía tenía mucho por delante en la vida, ¿no? Cuando a veces se muere alguien que, pues que ya tenía 90 años, bueno, pues se iba a morir algún día, ¿no? Pero aquí son muertes prematuras, el 45% de esas 160,000, o sea, casi 80,000. Entonces, pues es algo grave y algo triste y algo que por eso es el peligro de los ácidos grasos trans que hay que detenerlos. La Organización Panamericana para la Salud ha lanzado el Plan de Acción para eliminar los ácidos grasos trans de producción industrial que va a abarcar del 2020 al 2025 y propone un curso de estrategias de acción para los Estados miembros de la OPS en la eliminación de los ácidos grasos trans de producción industrial. Los principales enfoques de estas políticas son limitar el 2% de ácidos grasos trans de producción industrial en grasas totales de todos los alimentos y la prohibición de los aceites parcialmente hidrogenados, la fuente principal de ácidos grasos trans, o sea que ya no se produzcan. También ha lanzado un curso virtual, o sea, esto es lo que iban a hacer, que sobre el paquete de relación Replace, eso está es las siglas en inglés, de la OMS para eliminar los ácidos grasos trans de producción industrial, para avanzar en la agenda regional de nutrición y fortalecer la capacidad de los países en las estrategias para eliminar los ácidos grasos de producción industrial del suministro de alimentos bajo el plan de acción de la OPS. Este es el plan que review, promote, legislar, acceso, etcétera, ¿no? Ahí viene, les digo en inglés, y en la página que les puse, pues pueden buscarlo. Entonces, en México, ¿qué hay de esta legislación? Pues los estudios en México, ya estamos hablando de México, sugieren que el uso de las grasas trans causa casi 20,000 muertes prevenibles, porque si no se usaran, pues se podrían prevenir 20,000 muertes prevenibles al año en México. ¿Sí? Y de estas, ahí está también, aquí este es el dato de la liga donde pueden verificar todo esto, de todos los factores de riesgo alimentarios de enfermedad cardiovascular actuales es muy fácil eliminar el de las grasas trans, ya que existen alternativas más saludables. Les digo, la mantequilla pues es más saludable o buscar la margarina que diga sin ácidos grasos trans. Y entonces este plan se lanzó, la Secretaría de Salud celebra la modificación legal para eliminar grasas trans del sistema alimentario, fue en la legislación con 472 votos a favor, etcétera. Esto fue el 10 de febrero del 2023 y se decía que a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, tenía 180 días para entrar ya en vigencia esa legislación. Entonces, bueno, ahí se dieron todos estos, que nos decía que las aceites y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, no podrán contener en su presentación de venta al público aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como grasas trans, añadidos durante su elaboración industrial. Y se espera que esta medida, junto con el etiquetado frontal,
reducirá la mortalidad cardiovascular metabólica, ya que la mayoría de las grasas trans o ácidos grasos trans que consumen las personas proviene de productos chatarra, les decía, sobre todo de las frituras o de pastelillos, que son los que van a tener pastelillos industrializados, que van a tener estos grasos, pero bueno, en la panadería también luego se utilizan porque son más, en la panadería tradicional, porque son más baratas. Entonces, pues hay que revisar todo esto. Y México, bueno, se sumó a países como Canadá y Estados Unidos y Dinamarca, que han prohibido el uso de aceites parcialmente hidrogenados y grasas trans. ¿Sí? Entonces ya quedamos, las grasas trans son las que en lugar, el colesterol bueno hace que transiten así bonito las grasas y el colesterol malo es el que va formando los ateromas que se va metiendo ahí el colesterol malo hasta que puede obstruir una arteria y causar todos los problemas que ya quedamos. Estos ácidos grasos trans, estoy haciendo un como resumen, se producen por la hidrogenación de los aceites o por someter los aceites a alta temperatura y que sobrepase por mucho tiempo el punto de humeo y entonces ya se va a generar también los ácidos grasos trans. Si quieren revisar más información, ahí les dejo estas dos páginas. Aquí este es un video que se los iba a poner, pero ya no nos da tiempo. Y entonces este es un video donde explican, igual si quieren verlo, está cortito y sale todo esto de la legislación, sale Tedros, ay, se me olvidó su apellido, que lo conocemos mucho en el COVID, ahí en la OMS, hablando justamente de todos los peligros que son las grasas trans para la salud. Ya vimos que pues son peligros de muerte. Entonces, pues ahí les dejo esas dos páginas si quieren verlas. Bueno, no es un video, la de YouTube es un video, obviamente. Y pues espero que haya sido de utilidad esta charla. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Hasta luego, gracias a la producción que hace posible que se lleven a cabo estas presentaciones.